Vamos a aclarar esto que vamos a hablar aquí solamente de la fe católica. Entonces, ¿qué son los ángeles? Son criaturas o seres creados que sirven y alaban a Dios y no deben recibir adoración por ser precisamente criaturas. No se les debe dar un lugar más allá del que ellos ya ocupan. Por lo tanto, no se les debe dar ni veneración ni adoración. No tienen aspectos de Dios ni tampoco tienen emanaciones del ser divino. Es decir, nosotros como hombres somos imagen y semejanza. Los ángeles, aunque tienen conciencia, no tienen ninguna característica específica de Dios, así como la tenemos nosotros los hombres. Alguna vez hicimos un ejercicio donde definíamos qué características teníamos de Dios, si era la nobleza, si era la misericordia, si era la compasión. Esas características solamente las puede tener el ser humano, los ángeles no. Tampoco son seres divinos, intermediarios entre el Altísimo y el mundo visible, ¿sí? Al revés, pertenecen al mundo de la creación, al mundo de, comparten, digamos, como una misma espiritualidad creadora, como la naturaleza, como la madre tierra, etcétera, pero no son mediadores, no son intermediarios entre Dios, o sea, mediadores significa que tienen una misión salvífica y eso solamente es Jesucristo, ¿de acuerdo? Entonces ya tienen una separación grande en concepto, ¿sí? De lo que son los ángeles. Por lo tanto, al no ser mediadores, no podemos darles esta virtud de intercesión. Solamente son mensajeros, no mediadores. ¿Listo? Esto fue determinado en el concilio de Letrán, en el cuarto concilio de Letrán. Para los que quieran ampliar un poquito más la información, allí está toda la fuente histórica de donde se sacó esta parte. Por eso es incorrecto cuando, por ejemplo, una persona muere y nosotros decimos, ay, es que la persona muerta se convirtió en un angelito que va a cuidar de nosotros desde el cielo. No es posible, porque los ángeles ni se reproducen, ni se aumentan o se disminuyen. Los ángeles fueron creados todos al mismo tiempo. Entonces, por lo tanto, no hay ni mayor ni menor cantidad de ángeles. Todos ya están desde tiempos inmemoriales. ¿Qué cuántos son? La palabra dice que son millones de millares, o sea, muchísimos los que sirven y alaban a Dios en el cielo. Entonces, no es correcto decir que cuando una persona muere se convirtió en un angelito, no, porque recordemos que los ángeles son criaturas y nosotros somos ¿qué? Hijos con virtudes de Dios, con semejanza de Dios. Entonces no podemos pasar o pretender que un alma que pasa del mundo de los vivos a la eternidad se convierta y se devuelva al estado de criatura. No es así. Entonces es incorrecto decir esto, para que lo tengamos claro. No son corpóreos, son conciencias puras, son conciencias. A veces han tomado forma corporal para aparecerse en la tierra, ¿sí? Pero no son corpóreos. Se dice que son espíritus con un juicio moral y alta inteligencia. En esto se asemejan al hombre. Tienen juicio moral o libertad, libre albedrío e inteligencia. Fueron creados todos a la misma vez, lo que hablábamos. Por eso no hay propagación ni multiplicación de los ángeles y tampoco mueren, son eternos. Entonces tampoco se aumentan ni se disminuyen. La palabra ángel viene del latín angelus y este a su vez del griego ágelus o malakaj del hebreo, que quiere decir mensajero o servidor de Dios. De hecho, la palabra malakaj tiene la misma raíz griega de mag, que significa anunciador o médico, ¿sí? Entonces, bueno, también tiene una relación ahí con ellos. ¿Cuál es la función de los ángeles? Alabar y ofrecer incesante adoración a Dios. Según la palabra o según las tradiciones bíblicas, también han traído muchas veces la ley de Dios al pueblo, han ejecutado el juicio de Dios sobre los enemigos de él,
sobre los enemigos de Dios, y han juntado o van a juntar a los elegidos en la segunda venida. Y además algo muy importante que hacen los ángeles es asistir en el día del juicio. Como todos sabemos, o bueno, no todos sabemos, pero vamos a explicarlo, como ya sabemos nosotros al finalizar nuestra vida terrenal o mortal, vamos a ir a juicio. Ese ángel que nos fue designado como ángel de la guarda va a asistirnos en ese día del juicio y va a presentar ante Dios todas las obras buenas que nosotros hemos hecho. Si el alma, como sucede o creemos nosotros los católicos, que va al purgatorio para pasar o limpiarse o terminarse de purificar y llegar al cielo pura, cuando el alma va al purgatorio, el ángel sigue presentando incesantemente a Dios oraciones por esa alma. Por eso es tan importante que se ore en las misas por las almas y que le pidamos a nuestro ángel de la guarda que se encuentre con el ángel de la guarda de la persona que ya falleció, que aún sigue en funcionamiento. O sea, hasta que mi alma no llegue al cielo o a la presencia de Dios, el ángel de la guarda sigue trabajando. Entonces, para que se encuentre mi ángel de la guarda junto con el ángel de la guarda de esta persona que murió y le lleve esta oración a esta alma en el purgatorio donde esté, donde lo necesite. ¿Sí? Entonces, es muy importante la función de nuestros ángeles de la guarda por esto, para que lo tengamos en cuenta. Esa palabrita, asistir en el día del juicio. Los ángeles tienen esa función, dar o poner las obras buenas para que Dios las evalúe en nuestro juicio. Carito, pasas a la siguiente, por favor. ¿Cómo se clasifican los ángeles? Resulta que hace muchos años unos teólogos decidieron ponerse a estudiar algo que eran los ángeles y surgió la ciencia que se llama la angelología, que determina las jerarquías angélicas o los grados de ángeles y su función. Realmente las jerarquías son solamente para organización de nosotros acá, ¿sí? O como para verlos en un orden específico cuáles están más cerca a Dios. Pero realmente para los ángeles, ellos todos son iguales. Desde el más chiquitín hasta el más grande o con más jerarquía, todos pueden llegar a cumplir la función que Dios les determine cumplir, ¿sí? Y ya está, porque sus conciencias son ligadas o están muy cercanas a Dios, todos. Entonces, no importa si son ángeles, si son serafines, querubines, tronos, arcángeles, cualquiera puede cumplir la función que Dios le designe sin vacilar. Eso los caracteriza también. Entonces, vamos a ver algunas citas bíblicas donde aparecen las jerarquías angélicas. Los serafines aparecen en Isaías 6:1-3, donde dice que los serafines se mueven, ¿sí? Y el Hijo de Dios también vendrá sobre serafines. Los querubines, que son el siguiente nivel, vamos en descenso, ¿no? Es decir, los primeros son los serafines, luego vienen los querubines, tronos y arcángeles. Entonces, los querubines fueron encargados de cuidar en el Génesis las puertas del paraíso con una espada. Y en Éxodo 25-22, muy importante esto, se relacionan con la huida de Egipto del pueblo de Israel, cuando dice el Señor, yo enviaré ángeles delante de ustedes en mi columna de nube para que los custodien y les abran camino. Estos son los querubines. Los tronos, ay, yo lo dije al revés, sí, aquí vamos subiendo. Los serafines son los de más abajito, los arcángeles son los que están más arriba, mucho más arriba de todos, más cerca de Dios. Los tronos aparecen en Apocalipsis 4:8, donde describe básicamente cómo es el cielo y describe dónde están estos ángeles. Y los arcángeles, que son los más cercanos a Dios, pero también son los que, digamos, saben obedecer mejor, reciben usualmente una tarea de importancia para la humanidad y son los que están en constante comunicación entre Dios y la humanidad en diferentes apariciones. Por este motivo, no hay diferencias físicas entre ángeles y arcángeles.
La diferencia radica solamente en el rol asignado por Dios. Lo que decíamos ahora, las jerarquías es simplemente para identificación, pero realmente entre ellos no hay diferencia, solamente es la misión que tienen que cumplir. Dentro de los arcángeles, nombrados y reconocidos, solamente hay 4. 3 que pertenecen a, digamos, a los buenos, y Lucifer, que es el 4.º arcángel. Imagínense la importancia que tenía Lucifer. Lucifer era el 4.º arcángel, que fue el que posteriormente se convirtió en el demonio, ¿sí? O en Lucifer. ¿A qué se debió la caída de Lucifer? Los ángeles fueron creados desde antes de crearse la humanidad, desde el inicio de todos los tiempos. Y desde el inicio de todos los tiempos, Dios ya tenía en su corazón y en su mente la salvación del hombre. Antes de crearnos, Él ya tenía en mente la salvación. Se sentó y le comentó a todos los ángeles, incluyendo a estos 4 arcángeles, su plan de salvación para el hombre. Cuando los arcángeles se enteraron de lo que iba a suceder, todos accedieron a servirle al Dios hecho hombre, nacido de una mujer o una humana. Solamente uno, Lucifer, dijo: non serviré, no serviré, ni a un Dios hecho hombre, y mucho menos nacido de las entrañas de una humana. En ese non servire, que se llama, se produjo un momento de oscuridad muy fuerte en el cielo, donde ya lo vamos a ver más adelante cómo se narra esto. Un solo ángel, un solo arcángel, el más pequeñito de todos, levantó su voz diciendo: ¿quién como Dios? En ese momento de oscuridad absoluta en el cielo que se produjo, un solo ángel, el más chiquitico, levantó la voz diciendo esto. Y esto inspiró a los demás miles de millares de ángeles del cielo para que retornaran a la conciencia de servirle a Dios, y solamente los ángeles que se pervirtieron su conciencia con Lucifer cayeron al infierno y a la tierra. Pero la inspiración del más pequeñito de los arcángeles fue la que, digamos, hizo que el triunfo de Dios se gestara en el cielo e inspiró a los demás ángeles a que siguieran fieles a Dios. Entonces, también verlo de esta manera, ¿no? A veces los más pequeñitos son los que inspiran, por eso los niños tienen tanta relación y tan cercana con Dios. Ayer, de hecho, lo decía el Evangelio, ¿no? Si no sois como niños, si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Listo, Carito. Vamos a la próxima, porfa. Entonces, recuerden, 4 arcángeles, 3 permanecieron fieles, el otro fue infiel. Vamos entonces a desglosar y a ver cada uno de ellos. San Rafael aparece en todo el libro de Tobit o Tobías, desde el capítulo 5, 6, 7 y 8, especialmente en el capítulo 8, en el versículo 3, se le da gran relevancia. Su nombre proviene del hebreo. Bueno, les voy a contar un poquito qué pasó en el libro de Tobías. Después lo buscan, después lo leen, pero es importante que lo sepan. Tobías era el hijo de Tobit, es este muchacho que aparece acá con un pez. Él tenía una maldición en el amor y pues realmente era muy, muy desdichado y rogaba siempre a Dios porque le quitara esa maldición, dándole una buena esposa. Por otro lado, había una mujer que se llamaba Sara, o Sara, que vivía en otra ciudad que se llamaba Media, esta ciudad. Y Sara también era muy desdichada, ya le habían entregado 7 esposos, su padre, de la familia y de la casta de Israel, y cada vez que un esposo entraba en el lecho nupcial con ella, en la habitación nupcial, uno de los demonios más fuertes, que recuerdan que habíamos hablado que cayeron ángeles también con Satanás, bueno, uno de esos ángeles, también allá hay jerarquías, y uno de esos demonios más fuertes se llama Asmodeo. Asmodeo estaba enamorado de Sara, y cada pretendiente que entraba a su lecho nupcial o a su alcoba nupcial, él lo mataba. Ya llevaba 7, es decir, había conocido la perfección de la muerte, Sara. Y
digámoslo así, las que le servían, le hacían también a ella mofa al respecto y ella pues sufría mucho al respecto. Subió un día a su torre o a su aposento para ahorcarse y en lugar de hacerlo dijo, bueno, mi papá no tiene sino una sola hija, va a quedar en ridículo, mejor le pido a Dios que me quite la vida. No se ahorcó y comenzó a orar. Igual que Tobit, allá en su pueblo lejos, comenzó a orar para que Dios le diera una buena esposa. Las oraciones de Tobías fueron escuchadas, no Tobit, sino Tobías, el hijo, fueron escuchadas y de repente apareció un mensajero, un hombre, ya Tobit, el papá estaba a punto de morir y mandó llamar a Tobías para darle como todas las instrucciones, para que se casara, para que fuera y recuperara precisamente a Mediá una deuda que tenían con un hacendado de allá. Y él le dijo, pero yo no sé ir, ¿cómo me voy a ir y volver? Entonces Tobit, el papá, oró y apareció un mensajero de la nada, un peregrino. Por eso a San Rafael se le pinta con este bastoncito de peregrino. Apareció un peregrino y se presentó como Azarías, de la familia de Tobit. Tobit estaba ciego, el papá de Tobías, y entonces quiso indagar más, le hizo como una entrevista pequeñita y luego le dijo, sí, Tobías, o sea, sí, hijo, vete con él a Mediá. Se fueron y durante el viaje, Tobías entró a bañarse al río, así como se nota ahí en la imagen, y salió un pez muy grande que se quería comer uno de sus pies. Entonces, Azarías, que en realidad era San Rafael, se le acercó y le dijo, toma con fuerza el pez, mátalo, sácale, eh, espérame, era el corazón, la hiel y el hígado. Y entonces él lo hizo así, lo obedeció y después San Rafael le explicó que esas tres cosas sirven, la hiel para quitar la ceguera, si sufre una persona que en esa época se llamaba escamas, lo que actualmente quizás se conoce como cataratas. Quizás digo porque se han hecho investigaciones al respecto, no es seguro. Sirve para quitar la ceguera. El corazón y el hígado sirven para ahuyentar los demonios. Pongan la atención a esto. Entonces él se lo llevó, los guardó en una bolsita y se los llevó. ¿Quién? Tobías se los llevó. Él reconoció el arcángel, bueno, entonces después ellos llegan a Mediá, el Azarías o el arcángel San Rafael le pide que paren en la casa de Sara, ellos paran y por lo que le cuenta Azarías a Tobías, Tobías se enamora de Sara solamente escuchando hablar de ella. Llegan esa noche y recuerdan que le habían quitado el hígado y el corazón al pez, ¿no? Entonces Azarías o San Rafael le dice a Tobías, cuando te la den como esposa, entra al aposento y quema en las brasas esas dos partes del pez para alejar al demonio Asmodeo, que es el que la persigue y ha matado a sus maridos. Tobías así lo hizo. Efectivamente, Asmodeo escapa al desierto y el arcángel San Rafael lo atrapa, lo encadena y lo destierra. ¿Listo? Entonces hasta ahí queda la historia y luego se desenlaza más, pero al final, con la otra parte que era la hiel del pez, curan a Tobit. Recuerdan que Tobit estaba ciego, entonces con esto lo curan al volver del viaje. Por eso es reconocido como el arcángel de la salud. Es el patrono de los médicos, pero es capaz de sanar no solamente el cuerpo, sino también el alma. Se dice que en este viaje a Tobías, el arcángel Rafael, encarnando a Azarías, sanó no solamente la esterilidad de su cuerpo, sino también de su alma. Nos invita a cuidar del cuerpo por ser un instrumento para el espíritu y se le pide su intervención especial en adicciones, enfermedades graves y en la ceguera, porque él con la hiel curó a Tobit. Es reconocido también por acompañar a los viajeros, por eso hay una ejaculatoria que dice, San Rafael, llévanos con bien, porque guió y acompañó a Tobías de ida y vuelta a Mediá para desposar a Sara. Se le pide también intervención en las tentaciones contra la castidad, que era lo que te comentaba esta tarde, Caro. ¿Por qué se le pide intervención? Porque Asmodeo es el demonio que hace que los esposos, los novios y nosotros mismos, o incluso a veces hasta los consagrados, caigan en pecados de castidad o de impureza. Estos pecados son muy graves porque tienen un grado de conciencia del pecador mucho más alto. Es decir, muchas veces, por ejemplo, yo sé que yo soy casada
y que mi vecino me echa los perros y un día yo lo invito a mi casa y estoy sola. Entonces hay una conciencia de que ahí quizás puede pasar algo. Y si pasa algo, esa conciencia sigue manteniéndose. Entonces, digamos que son como los pecados mucho más conscientes que el resto. Por eso se le pide en las luchas contra Asmodeo, que es el demonio que tienta en la castidad y a cometer pecados de impureza. Es el que, digamos, se mete en las parejas para que cometan adulterios o infidelidades, etcétera. Y además, él también le enseñó a Tobías a librarse de este demonio, ¿sí? A librar y a sanar a Sara de este demonio. Y además, le impulsó a orar antes de desposar o de tomar en el lecho nupcial a Sara. Por esto se dice que los esposos deben invocar a San Rafael antes de tener relaciones, por ejemplo, si quieren engendrar. Esto hicieron Tobías y Sara. Es una historia muy linda. Carito, porfa, ¿lo puedes pasar al otro? Gracias. San Gabriel. San Gabriel aparece en varias partes en la Biblia. Aparece en Daniel, en el capítulo 8 de Daniel, en el capítulo 9. Daniel en estos capítulos tiene unas visiones muy específicas y Dios, en un acto casi que se podría interpretar duro, le dice a Gabriel, a San Gabriel, le dice como, ve y dile a este qué significa mi visión o la visión que le he dado. Y San Gabriel, con mucha paciencia y mucha misericordia, le explica a Daniel qué significan las visiones. Aparece de nuevo en Lucas 1, cuando es anunciado el nacimiento de Juan el Bautista a Zacarías. Juan el Bautista, perdóname, Zacarías duda y le dice, ¿cómo sé yo que esto sí viene de Dios? Y él se le presenta y le dice, yo soy Gabriel. Y ahí aparece. Y luego en la Anunciación, en el conocido momento en que María es fecundada por el Espíritu Santo, sus entrañas a través de San Gabriel. ¿Por qué se representa de rodillas ante María? Porque Él es el símbolo, Él es misericordia, es el arcángel de la misericordia, y se ubica siempre en diferentes momentos con esa virtud. Cuando Él hace la anunciación a María, además de ser el arcángel de la misericordia, también representa mucho la pureza con el lirio que tiene en la mano. Entonces, cuando Él se le arrodilla a María, es como decirle, yo represento la pureza, pero tú eres aún más pura. Y reconozco esas virtudes también en ti. Por eso le ofrece un lirio. Además, también casi siempre se le pinta con una vestimenta blanca para denotar esto, la pureza y lirios en las manos, y también con un aspecto muy delicado, muy androgénico, que representa la pureza de las almas. Aparece este arcángel también, o se lo relaciona mucho en el Nuevo Testamento, con José, fue el que se le apareció en sueños a José. Se relaciona también en otros momentos, por ejemplo, cuando Jesucristo asciende al cielo, cuando se aparece en la tumba después de resucitado, se dice que en muchos momentos estaba también Gabriel. Es el patrono de los periodistas por su calidad de enunciador y de los artistas, porque les imparte la habilidad para comunicar por medio del arte y una calidad, digamos, se dice que los artistas tienen unas almas un poco más puras para poder expresar a través del arte. Listo, Carito, pasamos al otro. El pelión. No, Carito, mentira. yo tengo ahí una pregunta, Sí, discúlpame que te dime. interrumpa. Es que Dale, no me dale, dime. quedó, no me queda claro cuando dices que en el momento, cuando comenzaste la exposición, te dice Ujú. que los ángeles son seres que no se deben venerar. Entonces, lo Ajá. entiendo como, ahora que hablas de cada uno de ellos, lo entiendo Ujú. entonces, es el patrono de tales y tales y deberíamos orar y pedirles, pero que por medio de su intercesión hagan llegar nuestras peticiones a Dios, Tal algo cual. así. Sí, tú Ok, lo has dicho. más no Es decir, venerarlos a ellos como si ellos quisieran fueran los que hicieran. concedernos. Ah, ok. Ajá. Exacto, Es- que eso es lo que se ha traspasado, o sea, que se ha sí, confundido un poco en esta época, sí, porque se les pide que hagan milagros, se les pide que nos den mensajes, se nos piden que canalicen
entre comillas, ¿sí? O sea, mensajes desde Dios. Y pues no, o sea, ellos ni se veneran, ni se les rinde culto, ni se adoran. Solamente se les pide que por su intercesión sean los que lleven a Dios nuestras oraciones y que por medio de esas oraciones que llegan a Dios, Dios defina en su infinita voluntad si nos conviene o no y si se nos va a dar lo que nosotros estamos pidiendo. Pero es tal cual así como lo has Ok, dicho. O sea, se pide su ok. intervención para elevar nuestras oraciones a Dios. Entonces Ujú, oramos, solicitamos su compañía, pues finalmente están, digámoslo así, autorizados por Dios y por ujú, eso nos lo puso al servicio, pues nuestra existencia o nuestro paso acá en la tierra, ujú. pero no se deben venerar como tal. No, ni adorar. La única que se venera es María y al único que es mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo. Entonces ahí sí, pues como dejar las cosas como claras, ¿no? Ok, ¿Cuál es su gracias, función? Carito. ¿Mm? No, Gracias, mi gracias a Caro. ti. Listo. Entonces, San Miguel. San Miguel aparece en el Éxodo nuevamente, en el ejército que va delante del pueblo de Israel. Aparece en Josué 5 del 13 al 15. También cuando Josué derrota, entrando a la tierra de Israel, Josué derrota a varios ejércitos con la ayuda de San Miguel, donde lo ven siempre como un jinete dorado que va delante del ejército de Israel. Aparece también en Macabeos 11:6. En el libro de Judas, que está antes del Apocalipsis, solamente tiene una hojita el libro de Judas en la Biblia, aparece descrito como así: hubo una gran lucha en el cielo donde Miguel venció. Y en el Apocalipsis 12, del 7 al 9, que es la gran batalla en el cielo, donde aparece la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, eh, y a punto de dar a luz. Allí aparece el dragón, que es derrotado por San Miguel. Su nombre quiere decir quién como Dios, y la tradición lo relaciona con la batalla antes de la creación del mundo. Recuerdan que estábamos hablando de que hubo un momento de oscuridad absoluto en el cielo cuando se escucha el non servire de Lucifer o de Satanás, y San Miguel en ese momento surge y hace ese grito: ¿quién como Dios? Y los ángeles fieles a Dios, inspirados por este grito del arcángel más pequeñito, responden: nadie como Dios. Y se arma Troya en el cielo, se arma la batalla fuertísima. Finalmente los ángeles, Satanás y sus ángeles, que fueron los ángeles que fueron, digamos, convencidos por Satanás de desviar su conciencia hacia el mal, caen a la tierra y al abismo, y pues bueno, ya se restaura como la paz en el cielo, pero este ángel queda con esta misión y es comandar los ejércitos celestiales. Se le conoce como un guerrero espiritual que porta la espada de la verdad o la fuerza del Espíritu Santo. La espada simboliza la fuerza del Espíritu Santo, lo que lo convierte en un enemigo absoluto y declarado de Satanás, ¿sí? Porque lleva la espada de la verdad. ¿Quién es Satanás? El príncipe de la mentira. Y lleva la fuerza del Espíritu Santo. ¿Quién combate directamente a Satanás? Un espíritu de la misma magnitud espiritual, es decir, el Espíritu Santo, el mismo que resucitó a Cristo entre los muertos y que habita entre nosotros, dice Pablo, y que habita en nosotros como seres humanos, adentro de nosotros habita el Espíritu Santo. Entonces, el combate con Satanás, el Espíritu Santo, porque son de la misma categoría espiritual. Entonces, como San Miguel porta la fuerza del Espíritu Santo, se convierte en un enemigo número uno de Satanás. Es el guardián de las almas porque da la opción de arrepentirse antes o en el instante mismo de la muerte. En el momento del juicio, se dice que San Miguel pesa las obras buenas y malas de las almas, por eso se representa con una balanza. Y es el guardián de la Iglesia Universal. Es el que además cuenta con más apariciones documentadas en la tierra, no solamente en la palabra, porque en la palabra no aparece mucho, pero sí en la actualidad. Es decir, se dice que hay una línea incluso de santuarios que atraviesa toda Europa,
donde se ha aparecido San Miguel, en diferentes sitios, en diferentes países, donde se han construido santuarios a San Miguel Arcángel. Una de las apariciones más famosas es en Roma, donde se encuentra el Castel Sant'Angelo, que es, dicen que allí, donde San Miguel se había aparecido hace muchos años, un obispo oró para que terminara la peste de Roma y efectivamente la peste empezó a declinar. En uno de los museos vaticanos dicen que está las huellitas, o sea, donde San Miguel Arcángel, la roca donde San Miguel Arcángel descendió en una de esas apariciones. Entonces es el que tiene más apariciones documentadas y es el que más está en contacto entre la tierra y el cielo, sobre todo en las luchas espirituales. Es el que más se invoca y por ser guardián de la Iglesia Universal, se le hizo una oración especial. El Papa Gregorio, se me olvida, creo que fue Gregorio VI, le hizo una oración especial encargándolo para que se alejara o incluyéndola en la liturgia de la iglesia, digámoslo así, en unas misas especiales para que se alejara lo que él dijo en un momento, que fue el humo de Satanás ha permeado la iglesia. Entonces él hizo una oración completa, que la oración que nosotros recitamos es como un resumen, pero la oración completa de San Miguel aparece en el santoral, en el misal de algunas celebraciones, y en el santoral no, en el misal de algunas celebraciones, y en el libro del exorcista, es decir, en el librito rojo que tiene el Padre Jesús, ahí aparece la oración de San Miguel Arcángel completa, que es bastante larga. Nosotros hacemos una versión resumida, concreta, pero también es muy bella. Ojalá algún día la puedan hacer en latín, que trae una precisión y una belleza espectacular. Bueno, esos son nuestros 3 arcángeles. Otra pregunta, tú dirás qué Dime. tan cantona. No, para nada, cuéntame. Y preguntando y chismoseando, en algún momento, bueno, como se escucha tanto y tantas versiones y tantas cosas y habladurías, decían también que San Miguel era utilizado a veces para hacer maldades, ¿no? Brujerías y estas cosas. Uh -huh. Entonces mi pregunta es, ¿siempre se representa a San Miguel con la espada y la balanza? ¿O a veces solo la espada o a veces la balanza? Sí. Porque yo tengo un San Miguel que tiene la espada y el escudo, ¿no? Como guerrero Ajá. romano. Porque Sí, sí, alguna sí. vez escuché el San Miguel que lo representan o lo pintan o lo consiguen con la balanza, era el que utilizaban especialmente para hacer todo ese tipo de brujerías y trabajos y cosas. ¿Eso es verdad o es solo habladuría porque la gente habla por hablar? Bueno, lo que pasa es que sí hay representaciones diferentes de San Miguel. De hecho, hay momentos en que se representa solamente con la balanza, por lo que decíamos, que en el juicio él permite el arrepentimiento y pesa como las obras buenas y malas de cada hombre. Eh, También se representa solamente con la espada, o como tú lo tienes también, con la espada, el escudo y el manto, ¿sí? Son diferentes representaciones de él. Ahora bien, ya que lo mencionas, es importante aclarar que los ángeles han sido utilizados también para, digamos, cosas que no son tan buenas, ¿sí? O brujería o esoterismo, etcétera. Pero realmente, si a mí me preguntan, yo soy de la opinión particular de la iglesia, donde se dice que al momento de invocar a los ángeles o a los arcángeles para este tipo de rituales, no se sabe a quién estás llamando y no se sabe a quién estás invocando. Entonces, quizás no estés trayendo un ángel bueno, un ángel de Dios en esos momentos, ni a tu vida, ni a tu casa, ni a lo que estés realizando, ¿sí? Entonces es muy importante no caer, digamos, como en este tipo de situaciones, como de, oye, es que me mandaron por WhatsApp los ángeles a mi casa. Ey, ojo con eso, porque quizás en esos ángeles no lleguen ángeles. Bueno, recuerden que ángeles también hay caídos y hay ángeles que cayeron con Satanás en esa primera batalla en el cielo. Y también son ángeles, pero son caídos, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado porque ellos sí que aprovechan esos momentos en que tú abres una puerta chiquitita para llegar con toda y traer detrás de ellos
otros, recuerden que también allá hay jerarquías angélicas, pero de ángeles caídos y de demonios. Entonces aprovechan esa puertita que se abrió para traer unos demonios de categorías muy altas. Entonces, bueno, sí se representa con la balanza, no está mal que tengas una estatua representada con la balanza o una imagen. Lo que sí no está bien es utilizarla para otras cosas, ¿sí? Porque puedes traer o abrir una puerta a un mundo que no conocemos y que es, digamos que no por falta de conocimiento, como dice Pablo, o como dice Jesucristo, mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿sí? Como dice la Escritura. Entonces, que no caigamos en esto. Es Gracias, mejor Carito. hacer todas las preguntas. Gracias, Carito. Ay, yo tengo Vale. otras preguntas. Yo tengo ¿Tres? unas preguntas. Sí, ¿me dices? Ok. Sí, dale. No, Sí. dime. Pues como que también por un lado como que se aplicaba el principio de la lógica en esto que ahorita conversaban, como, pues como qué sentido tiene, ¿no? ¿Qué? Como qué sentido tiene, pues si ya le pides a Dios, Él sabe cómo organiza también, ¿no, Caro? Entonces, si tú haces ¿De qué una oración hablas? a Jesús o a María. No, de esto que están comentando ahorita de cómo la gente invoca. Ok, lo que pasa es que hay algo muy importante. Acuérdense que Satanás es el príncipe de la mentira. Y si hay algo que tiene el infierno, es buen mercadeo y publicidad. Entonces, tú, por ejemplo, que llegues a un sitio donde te muestran una imagen de San Miguel, tú dices, ay, tan chévere, aquí está San Miguel Arcángel, esto tiene que ser de Dios. Mm, puede que no. ¿Sí me hago Bueno, entender? sí, es. Ok, Entonces es ok, como eso, es mercadeo y publicidad. ok. Si tú vas, por ejemplo, donde el indio amazónico, ¿qué te encontrabas de una a la entrada? Un Sagrado Corazón de Jesús. ¿Mm? Entonces es esto, ¿no? Es cuidado, Mm, alerta, estar muy alertas, ojos muy atentos, oídos muy atentos, ¿no? Pero es esto, básicamente. mm. Y ese es el sentido que tiene, Y, mercadeo y publicidad. mm, ¿Otra pregunta? gracias, Caro. Sí, no, pues mira, como que en todo este tema de los ángeles, tronos, querubines, serafines, arcángeles, eh, como que decía cómo abordar todo este tema de, digamos, de la angiología. A mí me llegó, te digo, a mí me llegó un librito, de hecho lo compré creo que en la calle de Arcángeles, bellísimo. O sea, digamos que yo me voy, no sé si me equivoco, es posible que sí, pero yo me voy por la belleza que hay detrás de, ¿sí? Y en este librito, pues obviamente empezaban a hablar de un montón de seres, ¿sí? Y decían como que este está, el salmo que le corresponde es este, y es uno de los serafines que apoya a las personas en esta misión. A mí me pareció fascinante, o sea, leer eso me parecía qué belleza ocupar mi tiempo en leer esto, Ujú. pero al mismo tiempo como que decía, ok, si solamente, o sea, como que me genera la duda porque digo, si hay solo tres reconocidos, ¿qué pasa con todo este abordaje de la angiología? O sea, ¿qué pasa con el conocimiento de todos ellos, el profundizar? O sea, mucha gente habla de experiencias místicas con ángeles, de canalizaciones, de, recibir mensajes a través de ellos. Entiendo, digamos, hasta cierto punto entiendo este tema del discernimiento, discernir que si sea efectivamente algo que provenga de Dios y de la luz, pero por el otro lado decía, ¿hasta dónde y cómo cuidar esto? Porque pues sí, hay tres reconocidos, pero seguramente hay muchos seres y Dios tendrá mucho conocimiento, ¿sí? Entonces como que quería recibir un poco la guía de cómo abordar este tema. Yo no lo Bueno, comunico, o sea, yo no comunico, pero sí lo he recibido y ha sido para mí siempre que llega, o sea, que él me dice, hace mucho tiempo me llegó un mensajito, ¿no? De estos que te entregan en papeles, sea el arcángel Chamuel, o pídele a él, ¿sí? O más que pídele, era como, es el que te soporta para ayudar a resolver eh, problemas de comunicación con las personas, ¿sí? Entonces quería como saber tu opinión, recibir tu guía, lo que sabes. bueno, hay que recordar, ¿sí? Que realmente la angiología nació eh, de, o sea, fue de la reunión de varios obispos
que vieron la necesidad de estudiar el tema de los ángeles dentro de la catolicidad y de estos ángeles reconocidos dentro de la palabra, ¿sí? Vieron la urgencia de organizarlos, ¿sí? Digamos como de hacer una organización dentro de los ángeles que ya existían. Pero realmente la angiología tiene una base cristiana, ¿sí? Que ahora se ha, digamos, como un poco tomado para otras cosas, es diferente, pero la angiología tiene, o sea, es una parte de la teología sistemática que estudia las características, oficios y alcances de los ángeles, ¿sí? Ahora bien, de los ángeles que se mencionan en la Biblia, ¿por qué no de otros ángeles? ¿Sí? ¿De dónde provienen esos nombres que Caro nos está trayendo acá? Esos nombres provienen de escritos hebreos antiguos, unos, otros de escritos griegos, otros de otros escritos. ¿Por qué no se tienen en cuenta? Porque resulta que en esas culturas también ya existía la presencia de los ángeles. Estos tres, más otros tantos, que ellos mismos fueron colocando nombre y que al final, por ejemplo, sobre la cultura griega y sobre la cultura romana, terminaron convirtiéndose en otros dioses, como cuáles, como Cupido. ¿Qué es Cupido? ¿Cuál es la imagen más reconocida de Cupido? Es un ángel con una flecha en la mano, ¿cierto? Entonces, hay que revisar esto, porque la angiología cristiana es, como te digo, es una parte de la teología que se encarga de estudiar las características, oficios y alcances de los ángeles, pero los reconocidos. Los otros que se han dejado por fuera, hay una razón específica para dejarlos por fuera, y es que hacen parte de otras culturas, ¿sí? Y de otras adaptaciones de de estas, o sea, ¿cómo te digo yo? De representaciones corpóreas de los ángeles, ¿sí? Entonces se dejaron por fuera. Como sucedió, por ejemplo, esto trae mucho también relación, como sucedió, por ejemplo, con el canon bíblico. ¿Por qué se dejaron por fuera ciertos libros? Porque correspondían y tenían influencias de otras culturas que se consideraban que no deberían estar o que no eran ajustadas a la cristiandad, ¿sí? Por ejemplo, se dejó por fuera un libro dentro del canon que se llamaba Bel y el dragón, que estaba claramente influenciado por la mitología griega. Se suponía que había sido escrito para la cristiandad y para los judíos y los griegos, los cristianos griegos, pero se llamaba Bel y el dragón y en su contenido tenía un contenido altamente influenciado por la mitología griega. Entonces, así mismo pasa acá. Se dejan de lado o se sacan del estudio de la angiología, ¿sí? Eh, por esto mismo, porque tienen una influencia de otras culturas que no está ajustada a la cristiandad, ¿sí? Por eso se estudia solamente los conocidos, los reconocidos por la Biblia. De eso se trata la angiología. Ahora bien, que si la han tomado de otra forma, es diferente, pero para aclarar, la angiología es esto, lo que te estoy diciendo para nosotros. Por eso dije, hoy vamos a hablar solo de la fe católica. ¿No? Entonces, bueno, pues no sé si esto resuelva tus dudas, Caro, pero en Porque un parte poco sí, por eso. digamos que mi aprendizaje ha sido a través como de estos 2 últimos años, a través del discernimiento, Uh-huh. y he conocido personas, pues, eh, pues que hacen canalizaciones, ¿no? Y efectivamente pues la información que te traen siempre es buena, ¿no? En el fondo nunca es una información dañina, sino es buena, pero como que me pregunto, como que siempre he tenido un poco esa inquietud de si hasta dónde, y cómo saber si sí es o no es, ¿sí? Y cómo desde la fe, digamos que yo en este momento de mi vida me siento pues con las herramientas interiores de soportarme en la oración, ¿sí? Pues Caro, Pero frente a todas esas posibilidades que hay hoy en día en internet, en gente, claro, pero Caro, ten en cuenta lo que hablábamos con Joana, ¿sí? Que como no se les adora, no se les venera, tampoco se les puede pedir ni mensajes ni milagros. O sea, claramente, simplemente
pedimos y oramos a ellos para que ellos eleven nuestras plegarias a Dios y Dios en su infinita bondad y de acuerdo a su voluntad y lo que nos convenga, haga que suceda lo que nosotros pedimos o no suceda, ¿sí? O suceda como Él quiere en su voluntad, ¿sí? Pero, es decir, quizás en algún momento a través de una persona puedes sentir que es un mensaje directo de Dios o de un ángel, ¿sí? Pero realmente, es decir, me refiero, por ejemplo, tú te encuentras hoy con tu mamá y te dice, oye hija, quizás no lleves hoy, yo me encuentro con mamá y me dice hoy, hija, quizás no lleves hoy la moto, no sé, pero no tengo, creo que es prudente que no la saques hoy. Momento, mi mamá nunca me dice eso, ¿qué pasó? Entonces yo creo que es un mensaje de Dios y digo, ok, mami, hoy no llevo la moto, me voy en bus, ¿sí? Y resulta que ese día hubo un accidente tenaz y entonces, como sucedió en la Villavicencio, se hundió media vía y se cayó un motociclista y un bus y murió el motociclista. Casualmente pude ser yo, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas son diferentes, pero volvemos al punto. Si uno tiene claro que ni se veneran, ni se les rinde culto, ni adoración como se le rinde a Dios, ya de ahí, partir de ese principio, que es una verdad, nos da mucho discernimiento sobre qué se debe hacer y qué no se debe hacer con este tema, ¿sí? Simplemente son compañeros, son servidores a los que les oramos para que lleven nuestras plegarias, eleven nuestras plegarias a Dios. Se dice incluso que el ángel custodio, en el momento de la Eucaristía, esto lo vio una mística en la que se basa la película, en las visiones de las que se basa la película El Gran Milagro, que es Catalina de Emmerich. Ella dice que en el momento de la Eucaristía, en el momento de la ofrenda, cuando están en la gente como depositando la ofrenda en las bolsitas, este momento es muy importante y muy trascendental, por eso no debemos pasarlo solamente así, porque allí nuestro ángel de la guarda está como expectante, diciendo, oye, bueno, ¿qué tengo que llevarle a Dios hoy con esta misa? Dámelo y yo en mis manos lo elevo al cielo, ¿sí? Y muchos, todos los ángeles de la guarda de cada uno de los que están en la misa están en la misma disposición, pero esa es su función, ¿sí? Más allá, no sé, pero tengo mis serias dudas, pero realmente si nosotros partimos de esa función y de eso que ellos son y hacen, creo que eso nos da todo el discernimiento. Listo, Caro, pasamos a la siguiente, porfa. ¿O Yo tienes algún? quería decirle algo a Ana Caro, Ujú. y es que, y les comparto también, sí tuve experiencia porque yo tuve pues alguna vez asistí a una terapia con una angelóloga, que se hacen Ujú. llamar angelólogas. Me hizo terapia, sí, obviamente está Dios todo el tiempo, ellos dicen que es el mensaje de Dios, que estamos conectados al corazón de Dios, que una cosa, que la otra, y empiezan a hablarte de toda esta serie de esas dudas que tú tienes, Ana Caro. Y ahora que nombraste Chamuel, me acordé precisamente de eso, porque a mí me decían que era el ángel del amor y era con el que más me conectaba. Y entonces te empiezan a meter que el color rosado, que la llama rosada, entonces eso se va como a un esoterismo, como a una metafísica, como unas cosas, y pues como, bueno, no sé, como lo que decía ahora Caro, que cuando va uno al indio amazónico y también está el Sagrado Corazón de Jesús y eso, así también. Y allá estaba San Miguel Arcángel, San Rafael, obviamente San Gabriel, que son los grandes, ¿no? Después te meten que los arcángeles que te cuidan son 7 y que mira que cómpralos, que tan lindos. Y después o sea, yo ya voy para 4 años, que he llegado al santuario y en este caminar y reencuentro con el Señor, y alguna vez le escuché al padre Jesús Hernán que es simplemente una doctrina. Y finalmente es palabrería y finalmente es charlatanería y esas cosas, porque lo que dice ahora Caro, o sea, si partes desde la fe católica cristiana, es únicamente los 3 arcángeles que nos acaba de exponer Caro y el ángel caído, ¿no? Lucifer. Ujú. Y partiendo Sí. desde la fe cristiana es únicamente eso. Lo demás es doctrina, palabrería, charlatanería. Después te meten las cartas, a mí me leyeron todo el oráculo de los ángeles y yo vivía feliz porque tenía sembrada la duda, esa que tú dices
que a veces sientes y que por tu fe cristiana es que has aprendido a manejarlo desde el discernimiento. ¿Mm? Entonces, bueno, no, quería compartírtelo si de algo te sirve. Mm, Solo gracias. eso, sí, solo eso y porque me acordé porque nombraste al tal Chamuel. Entonces, por eso me acordé. No, nada, solo tres. Rafael, Gabriel, Miguel. A Miguel lo amo, lo adoro. Creo que desde siempre he tenido una conexión perfecta con él. Y por eso la pregunta que le hice ahora a Caro, sí, creo que no lo venero. Le hago oración, hay una coronilla, ahora hay una Ujú. coronilla de San Miguel, donde tú haces salutaciones, son 7 salutaciones, pero a los tronos, a las potestades, ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Entonces es más, pero pues de la Iglesia Católica, ¿ves? Entonces, bueno, no sé, y no sé si algún día Dios nos permita conocer o ver un ángel, pero sí, Mm, sí eso. Te quería compartir como sería para que lindo. despejes esa duda, sí. Imagínate, aunque a mí me pasó alguna vez, Que podamos no sé, decirnos, le tengo un chisme, le tengo un chisme. Imagínate que a la madrugada. Esos imagínate que deberían ser los alguna chismes de vez, los cuales deberíamos contar. pero alguna vez sí invoqué a San Miguel Arcángel. Era una persona, un familiar lejano, ya estaba como en sus últimos momentos y yo estaba en la cocina orando por él, orando como por su recuperación o porque pues el Señor hiciera su santa voluntad y cayó una pluma, de verdad, verdad. Por eso en esas situaciones también los charlatanes y eso aprovechan, dice que son Uh, señales de que sí Mm, existen los ángeles, esa es la entonces te cae embarrada. la pluma, te cae la moneda, te cae, pero de verdad. Y entonces yo dije, oh Dios, ¿será que Diosito mandó a San Miguel a que acompañe a Pablito en su último momento? Y así fue, Pablito se fue, ¿ves? Entonces, ujú. y te entiendo, Ana Caro, perfectamente esa duda y eso, lo entiendo perfectamente. Pero bueno, cuando todo ponemos en manos de Dios y siempre va bajo el manto y la protección de Mamita María, creo que todo está bien y aprendemos muchísimo más a tener ese discernimiento. Eso para no seguir interrumpiendo a Caro. No, ya va a Pero acabar. mira Todo cómo bien. salen las cosas, ¿ves? Por supuesto, es que este tema era clave por eso, porque todo tiene un hilo conductor. Ahora vamos, Carito, pasas a la próxima, porfa. Ahora, ¿qué tiene que ver esto que habíamos visto con San Francisco y con Getafe en España? Resulta que, así como en el cielo existen jerarquías, y recuerdan que había el ángel Gabriel estaba arrodillado frente a alguien, frente a María. Entonces, María es la reina de todos los ángeles. A partir de la Asunción, y una vez llega al cielo, se considera que María es la reina de todos los ángeles. Entonces, San Francisco de Asís tiene una predilección por María, Reina de los Ángeles, porque en el año 1352 en Asís fue construida una iglesia pequeñita, una capilla pequeñita. Y durante el periodo de la conversión de San Francisco, él andaba buscando en el campo de Asís como lugares solitarios para meditar y encontró esta pequeña capillita que se llamaba la Porciúncula o porción pequeña de tierra en ruinas. Y él se dedicó a restaurarla una vez supo que era Nuestra Señora de los Ángeles, se llamaba así, comenzó a restaurarla con sus propias manos. En el 2 de agosto del año 2015, del año 1215, perdón, se termina la construcción de esta parroquia, la reconstrucción hecha por San Francisco, y él tiene la necesidad o siente la necesidad y tiene una visión muy linda donde se encuentra, así como está en este cuadro, con María, Reina de todos los ángeles, que le pide oración por los pecadores. Entonces él decide solicitar al Papa una indulgencia, ganar indulgencia, yendo a esta basílica en un día específico como el 2 de agosto para celebrar a Nuestra Señora de los Ángeles, que todos los pecadores que hicieran esta indulgencia fueran perdonados y tuvieran indulgencia plenaria.
en esta fecha, en el 2 de agosto. Entonces, él tiene una visión donde ella se le aparece y bueno, San Francisco después se desanima un montón que por aquello que se llama el retraso, el milagro del retraso, y es el milagro de las rosas ante la desesperanza. El baile comenta el Papa, hace una peregrinación y el Papa le dice, ah, sí, bueno, sí, luego lo miramos. Y por la indecisión del Santo Padre, él comienza a orar y se estaba desesperando y ya no sabía qué hacer, o sea, estaba inquieto. Hay un momento en que él se desanima y tiende a dejar como, bueno, la causa como perdida. Entonces se da cuenta que el demonio lo está tentando con el desánimo y se lanza sobre un rosal que tiene enfrente precisamente a la capilla de Nuestra Señora de los Ángeles. Al lanzarse sobre el rosal se le rompe toda la túnica y él queda desnudo por las espinas y las espinas empiezan a herir toda la carne de San Francisco. Él se revuelca en las rosas y las rosas empiezan a mancharse con su sangre. Entonces las rosas blancas quedan manchadas de rojo. Y él en ese momento es elevado como en una traslocación, ¿sí? Como inspirado por Dios, camina hacia el altar mayor de la capilla, donde ve a Nuestra Señora de los Ángeles, así como está en esa imagen, y le entrega como en sus manos, le dice, mira, por haberte sacrificado y darte cuenta de la tentación, te entrego entonces esta fiesta que será concedida a la iglesia el día después de que mi glorioso apóstol Pedro fueron rotas las cadenas de su cárcel en Roma. Entonces, eso fue el 1 de agosto. Históricamente se conoce que el 1 de agosto Pedro fueron rotas las cadenas en Roma y pudo escapar. Entonces, el 2 de agosto se comenzó a celebrar la fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles gracias a digamos, el decreto apostólico. Entonces él va donde el Santo Padre le lleva las rosas, 3 blancas, 3 rojas por la sangre del mismo, y el Santo Padre, en inspiración a esto y a la visión de San Francisco, concede la indulgencia. ¿De qué se trata? Básicamente es visitar una parroquia franciscana el 2 de agosto, hacer el Padre Nuestro por el Santo Padre, hacer el credo por el Santo Padre y elevar una oración especial a María, si se puede confesarse y comulgar ese día. Y se gana la indulgencia plenaria. Esto Yo me la fue, gané el año pasado. vio. Ahora hay algo muy bonito, que en 1988, eso se conoce como la indulgencia a la porciúncula. Y en 1988, por la porciúncule sacre Hades, se puede ganar indulgencia de la porciúncula durante todo el año, solo una vez al día, con visitar una parroquia franciscana. Entonces, esto es lo más lindo. Esta devoción se expandió muy rápido y se convirtió Santa María de los Ángeles en la patrona de los franciscanos. Los franciscanos la traen, bueno, luego se aparece en España, en Getafe, en el año de 1516, se aparece también en una villa a una campesina, se le aparece una estatuilla muy pequeñita que ella inmediatamente reconoce con el niño en brazos, como ya se había expandido tanto la devoción, ella reconoce inmediatamente como Nuestra Señora de los Ángeles. La lleva a su casa, pero la estatuilla regresa otra vez al sitio donde había sido encontrada. Entonces el obispo entiende inmediatamente que debe ser construida allí una basílica, una catedral. Y en Getafe, España, Nuestra Señora de los Ángeles es la patrona de esta población y se celebra su fiesta el 2 de agosto también. Los franciscanos la traen a América, América Latina, y ahí ya viene la otra parte que Caro nos va a explicar. Entonces era como los hilos conductores, pasamos de los ángeles a la reina de todos los ángeles, a San Francisco de Asís, que expande su devoción, que pasa por España y que llega a toda la América españolizada o a toda la América conquistada por los españoles a través de los franciscanos. ¿Listo, Carito? Gracias, Caro. Muy chévere, muy chévere. Carito, ¿andas por allí? Para que pases ya a la siguiente. Sí, espérame, es que como ando con el compu y el celular, Ahorita. desde el celular. Aquí estoy. Em, bueno, entonces, como les contamos,
la advocación que teníamos nosotras, pues que elegimos esta semana al encontrarnos, fue la de Nuestra Señora de los Ángeles, eh, patrona de Costa Rica. Pues bueno, como ya les dijimos, pues es un viaje bien lindo, ¿no? Que empieza uno a investigar y a notar una serie de detalles que hacen cada advocación, pues por supuesto es única, pero pues el hecho de estar presentándoselas a ustedes, de estar haciéndola, pues es también como cosas nuevas que nos trae a la vida, conciencias nuevas. Entonces desde ahí es muy lindo. Y pues siempre, por supuesto, ya rodeada de los ángeles, ¿no? Pues la celebración en Costa Rica es el 2 de, el 2 de agosto, ¿sí? Es el día en que los costarricenses pues, celebran la advocación y la presencia de ellas en Costa Rica. Es muy lindo también porque, pues como que yo decía, bueno, ¿y qué tiene esta advocación de distinto? Igual eso ya lo vamos a ver, pero es que todo Costa Rica, yo me ponía, como que pensaba y decía, es que todo un país ponga su atención en ella. ¿Qué pasará cuando se celebra el día de ella? ¿Qué pasó cuando todo el bien que ella trajo cuando se apareció? Y todas las gracias y bondades y transformaciones tan grandes que se han dado tan solo porque ella se haya aparecido en un país y todo un país, digo, la haya elegido, pues obviamente no todos, pero pues sí a través de la iglesia la hayan elegido como su patrona. Entonces esto me parece muy lindo porque es como la misma conciencia de los ángeles, o no sé, es con la que yo estoy conectada el día de hoy, es como pasan tantas cosas buenas, ellos hacen tanto bien que no sé si a nosotros la cabeza nos dé para comprenderlo. Entonces, bueno, quisimos ponerles el mapa como para que la ubiquen y vean dentro de Centroamérica el lugar donde ella está presente. ¿Sí? La advocación, la presentación de ella fue hacia el año 1635, Caro. 1635, sí, señora. Entonces, permítanme un momento, por favor. Permítanme un momento. Por eso también partimos de querer hacer la línea del tiempo, porque el tiempo en el fondo nos tiene, esto es como una investigación que estamos haciendo, ¿no? Y el tiempo en el fondo nos tiene que decir algo. Sí, sabemos Claro, que sí, seguramente ella se presenta. era Sí, 1965, ¿no? ya ¿O te digo exactamente. 1600? Tenía aquí en un archivo aquí, dame un momento. Listo, 1635. Ok. 1635. Entonces, el momento histórico fue el 2 de agosto de 1635. Una humilde joven que vivía en el lugar llamado la Puebla de los Pardos recogía como de costumbre leña en medio del bosque. Sobre una roca, cerca de un manantial, aquí volvemos a ver el agua como elemento, se encontró una pequeña escultura de piedra de una mujer con un bebé en sus brazos. Decidió llevarla a su casa, donde la guardó en un cajón. Al día siguiente volvió al sitio del primer hallazgo y encontró una talla igual a la encontrada el día anterior. Hizo lo mismo, la llevó para su casa para guardarla junto a la otra, pero al buscarla notó que no estaba, así que guardó la nueva imagen encontrada. De este mismo modo sucedió al tercer día, pero esta vez la llevó al sacerdote de la localidad, Alonso de Sandoval, quien la guardó en un cofre olvidándose de ella. Al día siguiente, el clérigo abrió la caja y para su sorpresa no estaba. La, la joven volvió al lugar del hallazgo y encontró allí la imagen, llevándola nuevamente al sacerdote, quien la guardó dentro del sagrario. Al día siguiente, abrió el sagrario y no la encontró, por lo que declaró que aquello era un mensaje de la Virgen María. Ella deseaba estar en el bosque, alrededor del pueblo pardo, con los pobres y los humildes. Y así construyeron un pequeño templo en su honor, donde actualmente se encuentra la basílica dedicada a Nuestra Señora de los Ángeles. Entonces esta es como muy, como
la información que hay en este momento disponible, el interés en construir la línea del tiempo, es qué más estaba pasando en la zona. Yo al menos, Ana Carolina, no accedí ni pude tener claridad de qué más estaba pasando en la zona. Lo que sí es cierto, espérense, les digo, es que, y esto se los va a presentar, es que pues a ella se le presenta una indígena en una época donde el tema de la venida de los conquistadores de Europa a Centroamérica, pues fue toda esa época en la humanidad donde esto se dio, ¿no? Y donde aparentemente la devoción católica llega por los españoles, pero ella se le presenta a una campesina de la zona. Entonces, bueno, esto es como... bueno, esta es a quien se les aparece, como ya les conté, se le aparece a esta mujer. En realidad, su nombre, allá le pusieron Juana Pereira. Dice, la mujer que encontró dicha imagen se conoce como Juana Pereira. Se dice que era una joven campesina del lugar. Otros también afirman que era mulata y parece que se perdió en la historia de Costa Rica. Y lo que hicieron ellos al empezar a investigar, o sea, cuando ya digamos que se fue a coger orden alrededor de la iglesia, fue que no tenían la certeza de cómo se llamaba, pero habían como que les decían que se había podido llamar Juana, entonces ellos se dieron cuenta que en esa zona habían muchas Juanas y que también habían muchas Juanas Pereira. Entonces decidieron ponerle Juana Pereira como un homenaje, esto es lo lindo, como un homenaje a todas las campesinas de la época de esa joven que dio con la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles. Entonces dice, en ella se pretendió extender ese honor a toda la cultura indígena y afrodescendiente de Costa Rica. Me llamó mucho la atención como la advocación que hizo Cata, y es como ella, pues como si terminara o parte de su misión fuera hacer un puente, ¿sí? Entonces, dice, en la basílica se encuentra la sala de exvotos, lugar donde los fieles dejan una pequeña medalla con la forma de una parte del cuerpo de la que creen les sanó la Virgen o un recuerdo del milagro. Para la creencia popular católica son muchos los favores realizados por medio de la Virgen, y por eso los costarricenses que pertenecen a esta iglesia la quieren como su reina y madre. Esto hace parte como de los datos históricos que hay respecto a la advocación. También en esta advocación, una parte que me hace falta contarles, un momento. Entonces, resulta que con el reconocimiento de esta advocación, bueno, dice, voy a terminar de leer la misma información que pusimos en la diapositiva. En el 2016, en una visión, San Francisco le pidió al Señor que se encontraba junto a la Virgen sus ángeles, que le concediese una indulgencia a cuantos visitasen la iglesia dedicada a la Virgen bajo la advocación de María de los Ángeles. El Señor aceptó y le ordenó que se dirigiese a Perusa para obtener del Papa el favor deseado. Esta indulgencia, conocida como la indulgencia de la porciúncula o el perdón de Asís, fue aprobada por el Papa Honorio III. Claro, hay algo que sí quería como aportar, y es que digamos que cuando tú decías, sí, es verdad, ella se le apareció a una campesina, y es muy significativo porque, como tú dices, ¿no? Ella no, pues está como siendo como puente entre una devoción y otra. Cuando se le aparece a la campesina, ya la devoción de Santa María de los Ángeles era muy conocida en la América españolizada, como tú decías, que había llegado la religión por la conquista, y ya los franciscanos, que fueron de las primeras comunidades que llegaron aquí a evangelizar, la habían difundido mucho. Por eso cuando ella encuentra la roca en esta forma, con el niño ya en los brazos, que es esta roca que vemos acá en la imagen, es esta.
Cuando ella la encuentra, simplemente de una vez reconoce que es Santa María de los Ángeles, de una vez. Entonces se la lleva como un gran tesoro porque ella ya tenía en su mente como esta devoción que habían ingresado los franciscanos a América. Entonces mira lo bonito y cómo se relacionan todas las cosas, ¿no? Mm, Miren que aquí hay un dato muy, muy lindo, al menos a mí me llamó la atención. Yo lo que hoy quise fue también como presentarles para ver ustedes qué más notan, porque al fin y al cabo la investigación nos lleva como hallazgos, información, detalles, imágenes, que pues en el fondo habrán tantos misterios ahí que ella tendrá que es como presentárselas a ver qué más podemos encontrar entre nosotros. Dice, tienen investigaciones que en esa época no había grafito en Costa Rica, solo en Europa. Mientras, pero espérense, les digo, antes de eso, es que la composición de la negrita se ha dicho que consiste de tres diferentes piedras, el grafito, jade y roca volcánica. Los arqueólogos se muestran muy interesados en esa composición debido a que resulta muy difícil, casi imposible, unir las tres piedras. Sin embargo, coinciden al señalar que la imagen de la Virgen tiene características de todas ellas. Entonces luego dice, tienen investigaciones que en esta época no había grafito en Costa Rica, solo en Europa, mientras que en el viejo continente no se contaba con las otras dos rocas. Entonces es como un misterio que, al menos que a mí me llevó y dije, ella en este mensaje tuvo que haber sido como el unámonos, ¿sí? Él quiere unir estas dos tradiciones, quiere unir estas dos culturas, porque si no es posible que se diera esta composición geológica, si no solamente fuera bajo la unión de piedras que están en continentes opuestos, pues eso solamente es un misterio que ella, que tuvo que haber estado relacionado con ella. Con base en esa realidad, se podría concluir que nuestra santa patrona tiene características de los dos continentes. Es de 20 centímetros de alto, le llaman la negrita, pese a que su verdadero color es un gris verduzco. Los rasgos de la Virgen son de mestiza. Y aquí hay algo que a mí también me llamó mucho la atención porque sé que sus detalles siempre son de tan finos y son tan con un mensaje tan profundo, así se vean como, ah, sí, le ponen la mano en el corazón y dice, ella ve hacia el frente mientras que su hijo la ve directamente a los ojos y con su manita le toca el corazón. Cuando yo escribí esto y puse esto, a pesar de que es como una cita de una página, como que, uy, no sé, a mí algo dije, no sé, me enterneció profundamente. Mm, ¿Qué otra información tengo aquí? Dice, el culto de Nuestra Señora de los Ángeles es originario de España, en Getafe, cerca de Madrid, y fue llevado a América por los conquistadores españoles. Eh, sí, como que también me llama mucho la atención, es que en esta época los conquistadores, también eso es como parte de un poco entre lo humano y lo divino, y es como los conquistadores en nombre de la fe hacen tantas cosas, sí, pero tan dañinas, pues porque ellos vinieron a colonizar América y bueno, ya sabemos todo lo que pasó entre los españoles y la cultura mestiza o aborígenes e indígenas de toda Latinoamérica, pero su aparición siempre lleva a traer luz a una comunidad. Es como que a pesar de eso que el hombre traía, ella siempre trae a la luz verdad. O sea, ella siempre hace una aparición y siempre hay verdad, siempre hay luz. Es como que siempre dije, venga, venga a ordenar parte de la casa. No sé, así lo veo yo. Entonces es una opinión personal, como si dijera, venga, vengo a ordenar la casa y solamente yo puedo ordenarla, porque les puedo dar un orden divino, más allá de lo que humanamente ustedes consideren. La Virgen de los Ángeles fue declarada patrona de Costa Rica el 24 de septiembre de 1824 y protectora de las Américas por el Papa Juan Pablo II después. ¿Sí? No sé si dentro de la historia, Caro, tú quieras añadir algo más. No, básicamente, pues como no encontrábamos muchos datos, pues yo sí contacté a alguien de Costa Rica, le decía a Caro que nos va a tocar contactar a alguien de la zona. Entonces ella me dijo, pues démosle, y yo le dije, se le tiene. Efectivamente, yo tengo compañeros que me entrenaron para mi empresa y son, pues la empresa donde trabajo ahora, y son costarricenses. Entonces tuve la oportunidad de preguntarles y como dice Caro, es verdad. Es decir, estaban en un momento muy crítico entre las relaciones entre los indígenas y los conquistadores españoles, porque el territorio costarricense, a pesar de ser tan pequeño, tenía como demasiados obstáculos naturales para ser conquistado, por ser una selva espesa, tropical, húmeda, además. Entonces ellos estaban como
como muy en contra de los indígenas que querían como defender su territorio y había, digamos que, pues violencia de parte y parte, ¿no? Sin embargo, allí entraba a mediar la iglesia, como en este concepto de evangelización y de preocupación por los más pobres y los necesitados, reconociendo que también pobres, necesitados de la misericordia de Dios será este pueblo. Y en medio de todo este tumulto aparece, pues de todo este barullo de violencia de lado y lado, aparece esta imagen, como dice Caro, uniendo los dos continentes desde su composición hasta sus rasgos físicos, pasando también por su legado espiritual y por la persona a quien se le aparece, para la vidente a quien se le aparece, aunque no hay ningún mensaje, digamos, explícito y hablado, sí hay un mensaje muy profundo en la simbología, en las características de composición de la roca misma y en las características físicas de la imagen, ¿no? Entonces, muy, muy chévere esta parte. Eso nos contaron, Caro, imagínate. Eso nos contaron nuestros amigos de Costa Rica. Todavía habrá mucho, seguramente uno investiga, una Claro. investigación mucho. Ah, bueno, también se han creado documentales y películas. Yo, por ejemplo, estuve buscando la película y no hubo poder humano, pero hay varias, hay más o menos como unas 6 entre películas y documentales relacionados con esta aparición, ¿sí? Que nos llega profundamente. Por ejemplo, a mí, quisimos poner esto de esta forma, a mí, como ella vuelve, ahí me falta una B, como ella vuelve y enseña que ella une, no separa. Entonces a mí eso me llevó mucho a los encuentros que yo he tenido con cristianos, que los cristianos siempre son como, o sea, uno les nombra a la Virgen María y ellos se empiezan a pelear. No he encontrado el primero que no lo haga. Entonces como que ella me vuelve a traer ese mensaje que a mí me conecta y es la unión, no la separación. ¿Sí? Y eso fue al fin y al cabo parte de lo que hizo en el pueblo. Si ustedes ven en esta diapositiva, por eso quise poner ese bosque, es que el mensaje final de ella fue ese. Incluso a los dos, tanto a Juana como al que lo encontró, es que yo quiero estar en el bosque. Es como no es como ustedes quieran, ¿sí? Es como yo quiero y pues seguramente como ella quiere está unida a la voluntad del Padre. Entonces, bueno, el otro mensaje que fue muy lindo, sí, y que para mí, a mí humanamente también tiene mucho sentido, es que ella ama sin condición de raza. Entonces vuelve ella a traer luz en tantos conflictos humanos como el racismo, como las culturas, como incluso la misma religión, ¿sí? Para decir, siempre que aparezco, sus propósitos de amor se manifiestan en la humanidad. Y eso es lo que hemos visto, pues al fin y al cabo, en todas las advocaciones. Ella viene a traer mucho bien. Así sea que ese bien haga mal o traiga crisis curativas. Pero en el fondo su propósito es, pues, unir a la gente al Creador. ¿Sí? Que ella también, otro que me llegó profundamente, que ella moviliza. O sea, una advocación es como que ella llega y ¡prum! Empieza a pasar un sinnúmero de cosas, de las que vemos, de las que investigamos y seguramente un sinnúmero que no vemos y no tenemos información. Que ella actúa, ¿sí? O sea, su presencia es algo, pues como que otra vez volví a decir, ella actúa y actúa en los corazones, en las mentes, en los cuerpos, en los hogares, en los territorios donde ella se aparece. Y pues este último mensaje que a mí también me volvió a conectar profundamente es que su voluntad es más que la nuestra, como en este mensaje, no es que yo quiero estar en el bosque, ¿sí? Entonces, como que eso también destruye esta idea de los seres humanos de yo, mi voluntad, donde quiero ir, ¿no? Que si ella apareció donde apareció, es donde necesitas movilizarte, también es eso, y eso a mí también hoy me llegó mucho con esta advocación. Claro. Bueno, y a mí me tocó profundamente ver que toda la historia de nuestra salvación tiene un hilo conductor. O sea, ver cómo desde antes de la creación de todo, ya Dios había pensado al hombre para salvarlo. Y para salvarlo por medio de su Hijo, nacido de una mujer pura llamada María,
que finalmente sería la reina de todos los ángeles, que inspiraría a videntes de corazón puro como San Francisco, santos de corazón muy puro, a aparecerse en diferentes sitios y a renovar de una u otra manera la fe y la cristiandad en muchos lugares, incluyendo nuestra América. Y bueno, eso nos trae hasta el día de hoy. O sea, esta renovación, esta dedicación de Santa María de los Ángeles, es tan grande esta veneración que tiene esta vocación que incluso la ciudad de Los Ángeles se llama así, Santa María de los Ángeles en Estados Unidos. Y bueno, miren, entonces esto, me llamó también mucho la atención que los videntes siempre conservan o son personas de un corazón muy humilde y muy unido a Dios, como lo era San Francisco y como lo era la que se conoció después como Juana. Y que María es la reina de todos los ángeles con autoridad sobre todos ellos por ser una criatura predilecta de Dios. Eso me llamó mucho la atención. Entonces ya saben, si ustedes invocan a San Miguel Arcángel, San Miguel jamás llega solo. Llega con el ejército celestial y con la reina de todos los ángeles. Y si ustedes invocan a la Santísima Virgen María y oran junto con ella, nunca llega sola. Siempre llega con la autoridad de San Miguel Arcángel, comandando todos los ejércitos celestiales. Entonces, por eso esa canción, que ahora la volvieron canción, pero que realmente es una oración de la Legión de María, del libro de la Legión de María, que dice: ¿quién es la que avanza como la aurora, temible como ejército en orden de batalla? Es real, o sea, ella siempre llega a la batalla espiritual acompañada del ejército celestial. Entonces, eso me conmueve profundamente, porque nosotros en medio de nuestras dificultades a veces despreciamos esta ayuda del cielo, pero invocarla a ella o traerla en nuestros momentos de dificultad es traer el ejército celestial con ella, la corte celestial en pleno, en sus ángeles y en su comandante, que es San Miguel. Entonces, bueno, eso me llamó mucho la atención. Y ya para terminar, vamos a dejarles un videito que Caro preparó para ustedes, y con mucho cariño y mucho amor para finalizar. Esta fue la celebración que se hizo este año en Costa Rica, entonces quise ponerlo porque pues, vamos a poder ver la basílica. Espérate porque no estoy compartiendo el audio. Tienes que volver a